la anestesia. Le he puesto ese título porque la anestesia, como saben ustedes, es algo que utilizan los médicos antes de intervenir quirúrgicamente a una persona. Le inyectan la anestesia. Hay anestesia total, donde la persona se queda inconsciente completamente, como si estuviera profundamente dormido. Hay anestesia parcial, si una persona se tiene que operar del menisco, de la rodilla o cosas así. A mi hijo lo operaron de la rodilla y le anestesiaron solamente la pierna. Entonces él sentía y él estaba consciente de cómo lo estaban operando, aunque bueno, le dolía un poquito, pero no mucho, porque como tenía toda esa parte anestesiada, pues no le dolía tanto, pero notaba que estaban trabajando allí y notaba a los cirujanos hablando y diciendo cosas entre ellos. Cuando es una anestesia total, la persona se queda dormida. Yo me acuerdo que 2 veces me han anestesiado para operarme de la vesícula y de la apendicitis, y yo noté que cuando me pusieron la anestesia ya empecé a perder la noción del tiempo, empecé como a quedarme dormido y al tiempo, después que me hubieron operado, pues ya desperté. Entonces, la anestesia es un elemento muy importante para operar a las personas. Y todos nosotros sabemos que para que los cirujanos puedan operar a una persona, primero la persona tiene que ser anestesiada. Si no, es imposible, porque le va a doler mucho. Operar sin haber anestesiado a la persona es muy duro, es muy doloroso. Es insoportable el dolor que se experimenta cuando una persona está siendo operada sin haber sido anestesiada. En una ocasión yo fui al dentista también, porque tenía una muela picada. Y entonces, a mí no me gusta para nada eso, pero bueno, tenía una muela ahí picada que me dolía un montón y no me quedó otro remedio que ir al dentista. Y el dentista me mete una inyección de anestesia aquí en el paladar, que dolió también al poner la inyección de anestesia. Y entonces él pensó que ya estaba lo suficientemente anestesiado para luego meter el taladro, porque ellos tienen un taladro que te perfora ahí la muela hasta cortar el nervio. Entonces él me empezó a meter el taladro para cortar el nervio y yo dije, ay, no, para. Me dolía horrores. Y entonces, ¿qué hizo el dentista? Paró, me metió una segunda inyección de anestesia y me movió aquí un poco así y esperó un ratito. Y ya cuando estaba bien anestesiado, porque la primera inyección parece que no hizo un efecto completo, sino un efecto parcial. Entonces, eso duele un montón, eso duele horrores. Entonces, cuando ya estaba bien anestesiado, entonces sí que metió el taladro y comenzó a perforar allí hasta cortar el nervio para después empastar la muela. Y bueno, claro que me dolió, pero lo pude soportar porque estaba anestesiado. Y entonces, así como las personas enfermas necesitan una intervención quirúrgica y son anestesiadas para luego poderlas operar y quitarles el daño, el tumor o el problema que quiera que tenga, asimismo también los cristianos que tienen malos hábitos, vicios, ataduras, pecados, daños espirituales en su interior, deben ser anestesiados espiritualmente para que Dios los pueda operar sin tanto dolor, ¿verdad? Porque si están en la carne, quitarle el vicio, el pecado, les duele mucho. Entonces,
Las personas deben ser anestesiadas, así como los que se van a operar son anestesiados, así también nosotros debemos ser anestesiados para que cuando Dios nos vaya a quitar esos vicios, esos pecados, no nos duela tanto. ¿Cómo puede ser anestesiada una persona espiritualmente para que luego Dios la opere y la deje sana completamente en el terreno espiritual? Pues la respuesta es orando mucho, orando mucho. Si la oración es como la anestesia, si oras mucho y si te derramas y te derrites delante de Dios en súplica y en oración sincera, es como si te estuvieras anestesiando. Es como que te estás preparando para que luego Dios te opere espiritualmente, sin tanto dolor, y te quite pues esa vanidad, ese amor por las cosas del mundo, ¿verdad? Porque todos tenemos daños espirituales y Dios quiere intervenir y Dios quiere operarnos. Los hombres tienen sus problemas, los hombres aman el mundo, el fútbol, la televisión, el internet, el Facebook, la pornografía, la lujuria de los ojos, miles de pasatiempos tontos, el trabajo, el coche, la moto, el perro, el gato. Bueno, hay miles y miles de cosas que son ataduras, que nos entretienen y si no le dejamos al Señor que nos quite todo eso, entonces vamos a estar siempre con un cristianismo mediocre, medio enfermos espiritualmente. Pero si deseas ser libre de tantas ataduras, debes de orar mucho y dejarte anestesiar por el espíritu de la oración, para que luego Dios te pueda operar y sacarte todo el daño sin tanto dolor, ¿verdad? Porque duele. Pero cuando uno está anestesiado, pues ya no duele tanto. Las mujeres también tienen sus problemas, aman las cosas del mundo, la belleza física, la manicura, la pedicura, los salones de belleza, la liposucción, las ropas indecentes, las modas mundanas, las pinturas, las telenovelas, los zapatos de tacón de aguja, la vanidad, el chisme y entretenimientos infinitos que hay. Pero si no te dejas anestesiar, mucho menos te vas a dejar operar, ¿verdad? Si no te dejas anestesiar, mucho menos te vas a dejar operar. Yo sé que pincharte, como me pincharon a mí en el paladar para meterme más anestesia, duele. Pero peor es que te tengan que meter un taladro ahí y perforarte esa muela para cortarte el nervio sin anestesia. Eso sería espantoso, el dolor sería horrible, sería insoportable. Pero con la anestesia se disminuye de manera notable el dolor. Así que si no te dejas anestesiar, mucho menos te vas a dejar operar. Una operación sin anestesia duele muchísimo, pero tenemos que caer de rodillas ante Dios cada día y orar mucho. Y cuando nosotros estemos lo suficientemente anestesiados, espiritualmente hablando, a través de la oración, que es la anestesia, Dios operará casi sin dolor alguno. Si primero te dejas anestesiar con oración, con mucha oración. No un poquito, tiene que ser mucha, ¿verdad? Porque lo mismo me pasó a mí. Con una inyección de anestesia no fue suficiente. Tuvo que meterme 2 inyecciones de anestesia para que se quedara adormecida esa parte de la dentadura, porque si no el dolor era insoportable, insufrible. Entonces será fácil liberarte de esas cositas que tú piensas que no tienen importancia ante los ojos de Dios. ¿Sí? Hay detallitos y cositas, fallitos y pecaditos pequeñitos y debilidades que nosotros pensamos, no, eso no tiene ninguna importancia, pero sí que la tiene. La Biblia dice que las zorras pequeñas echan a perder una gran cosecha, ¿verdad? Lo dice Cantares 2:15, mira lo que dice allí la palabra de Dios. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, en flor.
Y entonces hay bichitos, hay zorritas pequeñas, hay ratoncitos que empiezan a destruir todas esas viñas. Son pequeñitos, pero como son tantos, si no acabas con ellos, ellos acaban con la cosecha. Y lo mismo es en el terreno espiritual. Hay tantos detallitos y tantas cositas que son pequeñas zorras, que tú a lo mejor no le das importancia, pero sí que hacen un daño espantoso. Es como los ratoncitos, ¿verdad? En nuestra casa se metió un ratoncito una vez y veíamos el paquete de galletas que estaba carcomido por un lado y un poco de caca de ratón allí. Digo, aquí hay un ratón, no lo hemos visto, pero ya vemos los efectos del ratón. Vemos los excrementos del ratón y vemos también que ha mordido las galletas y ha hecho algunas cositas por allí. Entonces hay que cogerlo. Es un ratoncito pequeño, inofensivo, no mata a nadie, pero te fastidia toda la comida. Entonces primero hay que orar mucho para que Dios pueda intervenir en medio de nosotros. Mire, hermano, una cerradura de la puerta, cuando está atascada, bloqueada, hay que echarle un poco de aceite para que se aligere. Seguramente a todos nos ha pasado o hemos tenido alguna experiencia que vamos a abrir y la llave está muy seco, eso no entra o no abre porque está medio oxidado, porque no tiene aceite. Hay que echarle un poquito de aceite. Un tornillo atascado, los que son mecánicos, hay que echarle un poco de aceite para que se afloje. Hay un producto también que tienen los mecánicos que se llama Afloja Todo, que le echa unas gotitas a esos tornillos que están demasiado bloqueados y los aflojas. Los garbanzos cuando están secos y están duros, para poderlos cocinar tienes que meterlos 24 horas antes de remojo en agua para que se ablanden, para que luego los puedas cocinar. Antes de sembrar un campo, primero tienes que arar la tierra. ¿Cómo vas a sembrar el campo tan dura como está esa tierra? Tienes que ararlo, aflojarlo primero, aflojar la tierra, ablandarla, para luego poder sembrar la semilla. Antes de hacerte una operación quirúrgica, primero te tienen que anestesiar. Antes de plantar un campo, primero lo tienes que arar. Antes de cocinar los garbanzos duros, primero tienes que ponerlos de remojo en agua para que se ablande. Antes de forzar un tornillo que está oxidado o atascado, hay que echarle un poco de aceite o Afloja Todo para que se vaya suavizando. Antes de iniciar una pelea por un malentendido, primero debería de hablar y debería de aclarar para evitar el daño, ¿verdad? Porque a veces hay gente que son explosivas y explotan, inician una pelea sin haber hablado previamente, porque si hablan previamente, pues se entienden, pero si no hablan, pues uno tiene una idea y otro tiene otra y se lían a puñetazos. Y antes de la santidad total, tenemos que ablandarnos en oración para ser libres de toda atadura. Cuando una persona, hermano, dedica tiempo a la oración y a la búsqueda de Dios apasionadamente, suceden cosas. Suceden que no sucederían si no se ora, pero si se ora, entonces sucede. ¿Qué sucede? Pues primero que nada la persona se vuelve más temerosa de Dios, se toma las cosas de Dios más en serio. Cuando empieza a orar, dice, no, pues este se está metiendo en serio con Dios. Si solamente se limita a venir al culto el domingo, eso es un cristianismo light, eso es un cristianismo para lavarse la conciencia, un cristianismo mediocre. Ese cristianismo no sirve para entrar en el reino de los cielos. Para entrar arriba tiene uno que nacer de nuevo y tomarse las cosas en serio. Amén. Así que lo que sucede cuando una persona empieza a doblar rodillas y a venir a las vigilias, lo primero que sucede es que se vuelve más temerosa de Dios.
y dice, uy, sí, lo necesito, es consciente de que lo necesita, y entonces ya le entra el temor de Dios y viene a orar con temor y con temblor delante de la presencia de Dios. La segunda cosa que acontece cuando la persona se mete en oración es que tiene capacidad para entender las cosas, para entender la Biblia, para entender cosas que antes no las podía entender. Cuando oras en humildad y le pides ayuda a Dios, entonces vas a entender aquellas cosas que en la carne no las puedes entender jamás, porque tienes el entendimiento entenebrecido. Pero cuando doblas rodillas, ahí Dios empieza a revelarte cosas y a decirte, no, hijo, eso no era así como tú estabas pensando, eso es de esta manera y de esta otra. Y tú dices, ay, Señor, yo no lo sabía. Claro, no lo sabías porque no habías orado, pero cuando doblas las rodillas y te metes en serio con Dios, allí Dios te revela cosas que de otra manera no te las va a revelar. La tercera cosa que sucede cuando uno ora es que las fuerzas para renunciar a los vicios, a los hábitos y a las malas costumbres aumentan muchísimo. Dios nos da fuerza. Dios nos da fuerzas que nosotros no tenemos cuando oramos y cuando buscamos el poder en la oración. La oración es poder de Dios, poder para que nosotros nos liberemos de todas aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Y nosotros hemos escuchado muchos testimonios de personas que intentaron liberarse de vicio, de droga, de tabaco, de alcohol, en sus propias fuerzas y sin orar a Dios. ¿Y qué pasó? Volvieron a recaer en el mismo pecado, porque pensaron que en sus fuerzas lo podían hacer. Pero cuando lo intentaron con oración, con humildad y con humillación permanente ante los ojos de Dios y con mucha oración, entonces sí que tuvieron la victoria total. Amén. Y la cuarta cosa que sucede es que la santidad comienza a crecer. Cuando uno ora, la santidad comienza a crecer hasta llegar a la madurez plena. Comienza a crecer, a crecer, a crecer. Porque hay muchas personas que están estancadas y no pasan de ahí, siempre están estancados. No vas a crecer espiritualmente si no oras. Si no oras y si no buscas a Dios de manera intensa, no vas a crecer. Serás un religioso, un dominguero, que vienes el domingo al culto, dices aleluya, gloria a Dios, ya está, hasta el próximo domingo. No, hay que meterse en oración, hay que venir a la vigilia. Por eso es tanto que insisto, claro, yo no puedo obligar a nadie a que venga a la vigilia. Sí los puedo animar y espero que tomen el guante y digan, oye, pues sí, el pastor lleva ya tiempo diciéndonos que vengamos a la vigilia. Pues vamos a venir a la vigilia el viernes a orar. Amén. No se quede en su casa viendo la televisión. Venga aunque sea un día a la semana, 2 horitas, 3 horas, de 9 a 12 de la noche. Puede perfectamente venir si quiere. Si no quiere, por mucha exhortación que yo le dé. Y a las mujeres lo mismo. A las mujeres, mi esposa, como digo, está todos los viernes aquí, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, la iglesia abierta para que las mujeres vengan a orar. Este viernes ella va para Las Palmas, pero abriremos de 6 a 8 la iglesia para que vengan a orar. Hermano, un cirujano no opera primero. Un cirujano no opera si primero el que va a ser operado no está anestesiado. Tiene que estar anestesiado. Y un pastor no puede, o se le hace muy difícil tratar a una persona si la persona no está anestesiada espiritualmente, es decir, si la persona no está en el espíritu. Los cirujanos tratan a los enfermos, el pastor tiene que tratar a las ovejas. Yo como pastor tengo que tratarlo espiritualmente a ustedes. Pero cuando la persona está en el espíritu, el pastor la corrige y la persona recibe corrección, cambia, mejora, se deja tratar y empieza a crecer espiritualmente.
Pero si la persona está en la carne, es decir, sin anestesia espiritual, sin haber orado, entonces esa persona no recibe nada, no se deja tratar, no se deja corregir, le duele mucho que le toques esos aspectos de su vida que están infectados por el pecado. Yo he tenido que tratar como pastor a personas que estaban en el espíritu, que eran espirituales, que eran gente de oración. Las he corregido y hasta me han dado las gracias. Gracias, pastor, me han dicho. Gracias porque me ha enseñado algo que yo desconocía, que yo no sabía. Muchas gracias. Se quedan agradecidos y experimentan crecimiento. ¿Por qué? Porque como están en el espíritu, el trato, la operación no les duele tanto, sino que dicen, no, pues mira, esto es un buen consejo que me han dado para mi propio bienestar espiritual, y quedan agradecidos. Pero he tenido también que tratar a personas carnales para corregirles ciertos errores que son evidentes, y esas personas han reaccionado de una manera mala. Se han marchado de la iglesia diciendo, no, el pastor es un bruto, el pastor me trató muy mal, ese pastor no tiene amor, y un montón de calumnias y de cosas que levantan contra uno. Y lo único que yo hice es intentar corregir a la persona, pero claro, como la persona estaba en la carne, ya se levanta a decir, no, el pastor la tiene tomada conmigo, el pastor no me quiere, el pastor es un bruto, el pastor no tiene amor, y todo ese tipo de cosas. Claro que tengo amor, precisamente el amor es corregir a las personas, porque si usted dice que, o si usted cree que el amor es mirar para otro lado y ve a su hermano o a su familiar o a su ovejita pecando y no le dice nada, entonces ¿qué amor es ese? Usted lo que quiere es que esa persona se vaya para el infierno. Ahora, si usted lo corrige, es que usted lo ama, ¿verdad? Y usted le dice, mira, eso no es así, eso es de esta manera y de esta y de esta y de esta. Entonces la persona, si es espiritual, recibe. Si es carnal, no recibe. Yo sé que la anestesia reduce de manera notable el dolor, pero aunque te pongan la anestesia, la operación te va a doler. Aunque te pongan la anestesia, la operación te va a doler. No tanto como si te operaran sin anestesia. Con anestesia te duele, pero te duele menos. La pregunta es, ¿podría algún médico operar a sus pacientes sin dolor alguno, con cero dolor? ¿Creen ustedes que un médico puede operar a una persona con cero dolor, sin que le duela absolutamente nada? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Claro que no. Algo le tiene que doler. Algo le tiene que doler. ¿Podrá algún pastor tratar a sus ovejas con cero dolor? Claro que no. Algo les va a doler. Algo les va a doler. Pero merece la pena sufrir el dolor. No huya, porque hay personas que cuando el pastor las va a operar, huyen, porque dice, uy, esto me va a doler mucho, lo que me va a decir no me gusta nada, y huyen, desaparecen. Pero hay que ser valiente y dejarse tratar. Cuando uno tiene una enfermedad, cuando a mí me empezaron a dar esos dolores, esos cólicos que me moría, yo no quería ir al hospital, pero no me quedó otra salida, tuve que ir. Y fui, me dolió la operación, un poquito, porque estaba anestesiado, pero quedé sano completamente. Y Dios quiere llevarnos a la perfección, hermanos. Dios quiere llevarte a ti y a mí a la perfección para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Vengan conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios 4, 12. Dice la Escritura allí. El apóstol Pablo está hablando de que Dios, en ese capítulo está hablando de que Dios equipa con herramientas, con dones
a la iglesia para que la iglesia pueda crecer y para que la iglesia pueda mejorar. El versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué hizo eso? ¿Para qué dio esos dones a los hombres? Dice, a fin de perfeccionar, o mejor dicho, para perfeccionar. Esos dones los dio Dios a la iglesia, esos evangelistas, profetas, pastores, maestros, esos dones los dio Dios a la iglesia para perfeccionar a los santos, que somos nosotros, los santos, ¿verdad? Para perfeccionarnos. Somos santos, pero imperfectos. Santos en el sentido de que cuando uno le entrega la vida a Cristo, hay dos aspectos de la santidad. Cuando usted le entrega la vida a Cristo, usted es santo por los méritos de Cristo. En ese momento, usted pasa de ser un pecador a ser un santo, pero por los méritos de Cristo. Esa es la santidad instantánea, la santidad de Cristo. Si usted hoy, en este momento, se arrepiente de todos sus pecados y es un arrepentimiento sincero, entonces ya Dios al siguiente minuto ya lo considera un santo, una santa. Pero por la santidad de Cristo, se le atribuye a usted la santidad de Cristo. Esa es la santidad instantánea. Luego está la santidad progresiva, que es ese crecimiento, esa madurez que uno va adquiriendo poco a poco, a medida que van transcurriendo los meses y los años, uno se va santificando más. Ya tiene la santidad de Cristo, pero ya después uno empieza a cambiar hábitos y costumbres. Y esa es la santidad progresiva. Una es la santidad instantánea, que es la de Cristo, y la otra es la santidad progresiva. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ya son santos porque aceptaron a Cristo, pero ahora hay que perfeccionarlos. ¿Cómo? Pues con los dones de evangelistas, apóstoles, profetas, maestros que Dios ha constituido. Ahí se va perfeccionando a la gente, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué hay que perfeccionarlo? Pues también lo dice ahí, para la obra del ministerio, para que podamos ser un testimonio correcto con la gente de afuera del mundo, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que la iglesia vaya edificándose y vaya madurando y santificándose y perfeccionándose hasta que tenga la conciencia tranquila. Dice, hasta que todos, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, hasta que todos alcancemos esa meta, hasta que todos sigamos madurando y creciendo y todos estemos en el mismo espíritu. Hay una versión de la Biblia que se llama La Palabra de Dios para Todos, y esa versión de la Biblia, en el versículo 13, este que acabamos de leer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la versión de la Biblia, La Palabra de Dios para Todos, dice, en ese versículo dice así, este trabajo debe continuar hasta que todos estemos unidos en la misma fe y el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Hay diferentes versiones de la Biblia que tienen un lenguaje más actualizado y entonces uno comprende un poquito mejor. Así que este trabajo que Dios ha comenzado en nosotros, este trabajo de llevarnos de 0 a 100, a la perfección, este trabajo debe continuar en todos nosotros hasta que estemos unidos en la misma fe. La misma fe quiere decir el mismo credo, las mismas ideas, la misma manera de pensar, el mismo conocimiento. Según la palabra de Dios, debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección.
Bueno, saben que la Biblia habla mucho de la perfección. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Somos santos instantáneamente porque ya se nos atribuyó la santidad de Cristo. Pero ahora nos falta la santidad progresiva. La meta a donde debemos de llegar es a la unidad de la fe, es decir, a que todos digamos sí, es así, y todos tenemos la misma idea, el mismo concepto, todos con el mismo credo, con el mismo pensamiento, con las mismas ideas, con la palabra de Dios como base y fundamento. No uno por aquí y otro por allá, como se ve en muchos sitios, se ve, no, yo pienso así, no, yo creo de la otra manera, no, yo pienso de la otra manera. Ahí no hay unidad de fe. Ahí lo que hay es discrepancias, diferencias, división. Cuando todos tenemos el mismo espíritu. Aquí hemos tenido muchas divisiones en esta iglesia. ¿Por qué? Porque han venido personas con otras ideas, con otro espíritu, con otro pensamiento. Y uno dice por aquí y ellos dicen no, por allá. No, por aquí, que no, por allá. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. No, pero a mí me enseñaron. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Desacuerdos. Y cuando hay un desacuerdo, la Biblia dice, podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Imposible. Eso es imposible. Porque si uno dice para el norte y otro dice para el sur, pues ninguno cambia de opinión y entonces uno va para el norte y otro va para el sur. Pero si todos decimos lo mismo, que está en la palabra de Dios, entonces hay unidad. Cuando no, la gente no se guía por la palabra, es cuando hay diferencias de opinión. Pero cuando somos personas que decimos, bueno, puede ser que esté equivocado, vamos a ver lo que dice la palabra. Yo no tengo miedo nunca de hablar con una persona que piense diferente a mí. Siempre que esa persona diga, bueno, vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos habla. Porque esa persona tiene sus opiniones, yo tengo las mías, y si la persona se dispone, pues dejamos que la palabra nos hable. La palabra habla. La palabra, el espíritu de la palabra es la palabra hablada. La palabra es la que nos va a juzgar. Entonces, cuando una persona tiene temor de Dios, dice, bueno, yo puedo estar equivocado. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Y se hace un estudio en serio y a fondo, y entonces la palabra de Dios nos saca de dudas. Y claro que hay que tener humildad para reconocer que nos hemos equivocado. Yo me he equivocado y todos nos podemos equivocar, pero ante la duda, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra y hacer un estudio serio sobre ese concepto, sobre esa idea. Y cuando haces un estudio serio, la palabra te va a hablar. Ahora, si coges un versículo suelto por aquí y lo aíslas de su contexto, pues ya saben todos ustedes que un texto sin su contexto, que es un pretexto para salirte con la tuya. Pero no, el texto hay que interpretarlo a la luz del contexto. Y cuando hablamos del contexto, es evidente que estamos hablando del capítulo entero, ¿verdad? El contexto inmediato es el capítulo donde está ubicado ese versículo. Ese es el contexto. El capítulo completo, ese es el contexto inmediato. Y el contexto más amplio es leerte el libro entero. Y si lo quieres ampliar más todavía, es la Biblia entera. La Biblia entera es el contexto, ¿verdad?, en el cual se debe interpretar toda la palabra de Dios. Entonces todos tenemos que ir caminando juntos hacia la perfección, hacia la plenitud. La plenitud, cuando hablamos de la plenitud, estamos hablando de algo que es completo, total, 100%, es decir, 100 de 100, 10 de 10, 100%.
No es 90%, no es 99%, la plenitud es 100%. Cuando hablan los futbolistas, dicen, pues mira, este equipo tiene un pleno. De 10 partidos que ha jugado, los 10 los ha ganado. No es que ganó 9 y uno lo empató. No, entonces eso no es plenitud. Plenitud es, si jugaste 10, ganaste los 10. Eso es plenitud. Y la Biblia dice que Cristo es plenitud. Cristo es completo. Cristo es perfección total y absoluta. No es 99%, es 100%. Miren también otro versículo. En Gálatas capítulo 4, versículo 19. Miren lo que dice. Gálatas 4, 19. El apóstol Pablo pone ahí un símil. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Fíjate lo que dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Le dice a los Gálatas. Hasta que Cristo sea formado. Porque él sabía que los Gálatas andaban así, no estaban de verdad metidos en serio con Dios y andaban un poco dando tumbos a un lado y a otro. La Biblia, en el lenguaje actual, hay una Biblia que se llama la Biblia del lenguaje actual, dice así en Gálatas 4:19, dice, yo los quiero como a hijos, le dice Pablo a los Gálatas, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho como sufre la mujer en dolores de parto. Bueno, las mujeres que saben, las mujeres que han dado a luz, ellas saben lo que es un parto, ¿verdad? Y saben lo incómodas que están cuando están en el proceso de gestación. Y cuando han dado a luz, ¡wow!, descanso total. Los pastores sufrimos igual que sufre una mujer cuando va a dar a luz hasta que la criatura nace. No puede dormir feliz, no puede dormir tranquila porque la criatura está allí moviéndose y pesa y todo eso. Y bueno, pues ella espera con paciencia hasta dar a luz. Y cuando dio a luz, pues ya entra en descanso. Y así los pastores estamos dando palabra cada domingo, estamos dando consejos, estamos enseñando un domingo sí y otro también, hasta que la gente pueda nacer espiritualmente. La Biblia dice, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Y hay personas que están en la iglesia pero no han nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Mira que Nicodemo era súper ultra religioso, religiosísimo. La religión no sirve para nada. Cristo se lo dijo a Nicodemo, no, así no puedes, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que tener un encuentro con Cristo y despertar de ese letargo, de ese sueño, y cuando tú hayas despertado y te hayas tomado las cosas de Dios en serio, verás tú cómo se abre una relación fluida con Dios, entre Dios y tú, tienes que nacer de nuevo. Por eso digo que así los pastores estamos dando palabra, dando consejo, enseñando un domingo sí y otro también, hasta que la gente pueda nacer espiritualmente. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Las mujeres, como dice el apóstol, como es el ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo, las mujeres cuando están gestando la criatura durante 9 meses, pues se sienten incómodas y todo eso, pero cuando el bebé nace, la mujer descansa, ya no lleva esa gran barriga, esa gran barriga que le está incomodando para hacer las cosas de la casa. Descansó, ya nació el bebé, descansó, uy, qué descanso, claro que ahora es un trabajo diferente, pero ya no incomoda tanto, ¿verdad? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es como que el apóstol Pablo se está poniendo en el cuerpo de una mujer y dice, uy,
lo mal que lo tiene que pasar la mujer hasta que no nace esa criatura. Pues algo así, algo parecido así me está pasando a mí, dice el apóstol Pablo, porque me vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque Cristo todavía no había sido formado en la iglesia de los Gálatas. El carácter de Cristo, todavía había muchos miembros en la iglesia que no tenían el carácter de Cristo, que estaban en la carne. Y Cristo dice, no, así no puede ser, hay que formar el carácter de Cristo en ustedes. Yo me siento como la mujer que está con dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Cuando Cristo sea formado en ustedes, es decir, cuando ustedes tengan el carácter de Cristo, manso, humilde, espiritual y todo eso, entonces yo descansaré, como cuando la mujer descansa después de haber parido el bebé. Esa es la idea. Y ya voy terminando, pero primero quiero que vengan a 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. 1 Corintios 15, 49. Veamos lo que dice también la palabra de Dios ahí. Dice, 15:49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿a qué terrenal se está refiriendo? Adán. Adán es terrenal. Y nosotros traemos la imagen del terrenal. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán. Por eso traemos en nuestra genética la imagen del terrenal. Adán es terrenal. Adán tenía un cuerpo sujeto a tentaciones. Y así también nosotros tenemos un cuerpo sujeto a tentaciones. Y el diablo nos tienta, como tentó a Adán y Eva, pues así nos tienta a nosotros. Y el apóstol dice aquí a los corintios que también les faltaba mucho para llegar a ser lo que se espera que sean. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, la imagen de Adán, traeremos también la imagen de ¿quién? ¿Y quién es ese celestial? Cristo, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a traer la imagen de Cristo. Ya bastante tiempo hemos estado arrastrando la imagen del terrenal. Hemos estado trayendo la imagen carnal, animal, natural. Todos traemos en nuestros genes la naturaleza caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero ya es hora de dejar atrás, ya de una vez por todas, esa naturaleza carnal para traer la imagen del celestial, es decir, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Ya es hora de que nos parezcamos más al celestial que al terrenal. Amén. Orando, hermano, orando en humildad lo vamos a conseguir. Pero en la carne, sin orar, jamás de los jamases lo vas a conseguir. Por eso, vengan a orar. Los que no vienen a orar los viernes por la noche, yo les invito a que cojan esa buena costumbre. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia te puedes concentrar más en la oración que en tu propia casa. Algunos dirán, no, pero si yo oro en mi casa. Vale, está bien que ores en tu casa. Pero cuando no te suena el teléfono, te llama la mujer o el hijo o la hija y te interrumpe. Pero en la iglesia vienes a sacar un tiempo exclusivamente para orar. Entonces ven a orar el viernes a la iglesia. Las mujeres ya saben y los hombres también. Haga un compromiso. ¿Sabe cómo se coge una buena costumbre? Una buena costumbre no se coge de ahora para después, sino se va cogiendo poco a poco. Por ejemplo, usted hace un compromiso, dice, bueno, es verdad que habitualmente no voy a orar, pero voy a hacer un compromiso conmigo mismo, delante de Dios, voy a hacer un compromiso de ir durante un mes a la vigilia. Entonces usted se propone venir durante todo un mes a la vigilia. Y cuando ha cumplido ese compromiso de venir durante todo un mes a la vigilia, entonces dice, ahora voy a renovar este compromiso por otro mes más.
y lo renueva por otro mes más y tiene metas así mensuales, y entonces cuando haga el segundo mes dice, pues lo voy a renovar por otro mes más, y entonces va renovando ese compromiso con Dios o con usted mismo cada mes, y cuando hayan pasado 3, 4, 5 meses, ya ese compromiso se convirtió en un hábito, en un buen hábito, en una buena costumbre, y ya después no se le hace pesado. Usted dice, bueno, al principio me tuve que obligar a mí mismo y al principio me tuve que imponer a mí mismo que había hecho un compromiso de un mes y lo cumplí. Y ahora pues voy a renovar ese compromiso por otro mes, y al tercer mes lo renueva por otro y por otro y por otro, y cuando te das cuenta, pues ya tienes la costumbre, la buena costumbre de orar todos los viernes y de convertirte en una persona espiritual. Aleluya. Y lo haces aquí en la casa de Dios. El último versículo a donde les quiero llevar para ya concluir con el mensaje es Mateo 21, 12 al 13. Abre por favor Mateo 21, 12 al 13. Mira lo que dice allí la palabra. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Y qué fue lo que les dijo? Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces esta casa es casa de oración. Este es el lugar para orar. Qué bueno que coja la costumbre de venir a orar aquí cada viernes. Si es una mujer, pues ya sabe el horario para la mujer, y si es un hombre, pues ya sabe el horario para los hombres. Anímese, no se lo pierda, y verá como poco a poco usted va abandonando la carne y va entrando en el Espíritu. Amén. Y cuando esté en el Espíritu, Dios va a operarle, porque ya usted está lo suficientemente anestesiado, y el Señor le va a quitar el tabaco, el alcohol, el vicio el mirar pornografía, todo eso se lo va a ir quitando el Señor, y no le va a doler que se lo quite, porque como ya usted está anestesiado, ya usted está predispuesto, preparado, pues no le va a doler que le quite esos vicios, esos pecados, esos malos hábitos en los que usted sabe que le está fallando al Señor. Puestos en pie, vamos a terminar con una oración de gratitud para nosotros.